Y saludamos aquí en Sapiens a una persona que la tenemos muy lejos, pero la tecnología, y él lo sabe mejor que nadie, nos permite acercarnos. Eduardo Biglione, desde Uruguay. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ferran? ¿Qué tal? ¿Cómo están a toda la audiencia? Gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para colaborar en lo que sea posible. Bueno, cuando digo que estamos en Uruguay, es Eduardo el que está en Uruguay. Yo, aunque tenga detrás la Plaza de Independencia de Montevideo, ¿es verdad? Así es, qué lindos recuerdos me trae esa plaza, ¿no? Está a unos 80 kilómetros de San Ramón, que es donde yo vivo ahora y es de donde estamos haciendo la transmisión ahora. Ahora estoy en San Ramón, Canelones, el Valle de los Espejos, una zona bastante particular del departamento de Canelones, donde hemos tenido algunas experiencias que quizás dentro de un ratito las comentemos. Y tanto que sí, porque, Eduardo, eres autor de un libro muy interesante que vaya, es 100% recomendable, titulado Un ángel en la Plaza Independencia. Por esto tenemos la imagen de la Plaza Independencia detrás nuestro. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de escribir algo tan profundo que en estos tiempos creo, Eduardo, que es tan necesario que, bueno, más que la comida? Bueno, en realidad parte de una experiencia, ¿no? De una experiencia personal que tuve aproximadamente hace poco menos de un año. Todo fue muy rápido, es decir, mi vida cambió brutalmente en cuestión de meses a raíz de una experiencia personal muy fuerte que si se quiere interiorizar un poquito más de eso, lean el libro. Pero en realidad parte de una experiencia personal y bueno, lo que cuento en ese libro es todo lo que se produjo a partir de esa experiencia, ¿no? Yo venía en una situación bastante jodida a nivel personal, muy mal a nivel personal, no solamente por unas vivencias que había tenido, sino también por algunos errores fuertes que cometí y de los cuales están en parte comentados ahí en ese libro. Y bueno, y a partir de esa experiencia yo viví diferentes, o pasé por diferentes tipos de terapias. Una de ellas tenía que ver con el retroceso reencarnativo, ¿no? Liberación de emociones y todo lo demás. Y bueno, la terapeuta me hizo la terapia y en la última terapia me dijo que iban a haber ángeles que de alguna manera me iban a estar apoyando y todo lo demás. Yo en realidad no creía en los ángeles con alas ni nada por el estilo, ¿no? Sí había tenido experiencia con seres extraterrestres, habíamos tenido la oportunidad de vivir diferentes experiencias, por ejemplo, en el año 2001, una experiencia Sendra en 33 en Uruguay. Y bueno, pero el asunto es que en tema ángeles yo no creía, ¿no? Sinceramente, para mí los ángeles de antes eran los extraterrestres de hoy. El asunto es que esta señora, después de realizar la terapia, me dice que iban a haber ángeles que me iban a estar apoyando. Yo lo tomé, sinceramente no le di importancia. Voy a tomar el ómnibus para dirigirme a San Ramón, que es el lugar donde vivo. Faltaba una hora y poco para abordar el ómnibus y decido ir a la Plaza Independencia, a esperar, porque no quería parar en la terminal, no quería esperar en la terminal. En ese momento estoy sentado en la plaza, la gente se estaba sacando fotos porque es una de las zonas más turísticas de Montevideo, y a unos 20 metros aproximadamente una persona me señala a un grupo de otras personas, de turistas que se iban a sacar una foto, y me dice a lo lejos, ¿no? Me pregunta, ¿qué están haciendo estas personas acá? Y a mí me llamó la atención que un desconocido me hablara de esa manera, ¿no? ¿Mm? Y le dije, no sé, son turistas, se están sacando una foto. ¿Cómo? Me dijo. E inmediatamente se acercó a mí, se sentó cerca a mí, empezó a hablar de fútbol, de deporte, de seguridad, de política, de todo tipo de cosas. Y yo, mi corte le daba, ¿no? Yo estaba totalmente interiorizado en la experiencia que había vivido anteriormente con la terapeuta. El asunto es que me faltaban 15 minutos para tomar el ómnibus, y me voy a despedir, me despido de esta persona, le digo, mirá, me tengo que ir porque tengo el ómnibus ahora. Y esta persona me dice, bueno, sí, está bien. ¿Sabes cómo me llamo yo? Me dice. No, no tengo ni idea, le dije. Me llamo Ángelo. Yo dije, ahí dije, pa, qué raro, Ángelo. ¿Y sabes qué significa Ángelo? Me dice. Significa ángel. Sí, sí, es interesante, sé qué significa ángel.
y tengo una buena noticia para vos. ¿Qué pasa? Le dije. Dios nos está acompañando y lo que te va a suceder va a ser esto, esto, esto y esto. Y esa persona se sentó cerca mío y me empezó a decir todo lo que iba a pasar de ahí en más. Yo no tomé conciencia de lo que me había sucedido hasta cuando pasan media hora aproximadamente, que estoy en el ómnibus y digo, esta persona se llama Ángel o Ángel, ¿no? Que tenía que ver con lo que me había dicho la terapeuta hacía aproximadamente una hora y pico atrás. Y quedé totalmente anonadado, es decir, era increíble lo que me había sucedido en ese momento. Y a partir de ahí empezó a llegar información, que la relato en ese libro, información que me viene por diferentes medios, y bueno, todo relacionado a cuestiones realmente muy profundas, ¿no? A partir de esa vivencia con esta persona que tuve, que era una persona común y corriente y que me dijo lo que me estaba sucediendo ahí, sentado al costado mío, ¿no? Y a partir de ahí surgió ese Ah, libro. Eduardo, era una persona, o sea, de aspecto humano, o sea, no te Era un llamó ser, la era atención un, para nada a nivel no, físico, ¿no? Te llamó la era un ser atención humano. a nivel de lo que te decía, ¿no? De hecho, en tu libro lo dices, ¿no? ¿Qué harías tú si en un momento más difícil de tu vida un desconocido o una desconocida, puede ser, se sentara a tu ¿Sí? lado y te transmite un insólito mensaje que, como bien dices, Eduardo, pues te empieza a encarrilar en la vida, por decirlo de alguna ¿Sí? manera. Sí, esta persona era una persona común y corriente, es decir, me llamó mucho la atención, sí que estaba todo vestido de Nacional. Nacional es un cuadro de fútbol que tenemos aquí en Uruguay. Está Nacional, Peñarol. Nacional es un cuadro de fútbol que tenemos aquí en Uruguay. Y bueno, y esta persona está vestida todo de Nacional. Eh, Zapatos de Nacional, media de Nacional, una calza negra, si mal no lo recuerdo ahora, una camiseta de Nacional, y tenía hasta un Tetra Pak de vino, una caja de vino de Nacional, y estaba cortada la caja de vino. Me pareció extrañísimo porque no tenía aliento alcohólico. Se acercó a mí, me habló y no tenía aliento alcohólico, pero tenía la caja de vino. Era una cuestión muy extraña, ¿no? Me llamó mucho la atención porque mi abuelo, desde que yo era pequeño, quería hacerme de Nacional. Entonces, de alguna manera, quería que yo pinchara por este cuadro de fútbol, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso me llevó, digamos, a prestarle un poco de atención al principio a esta persona. Así como que las cosas se cuadraron como para que en ese momento pudiéramos encontrarnos y a partir de ahí esta persona comenzara a comunicar cosas realmente muy interesantes y que es las que comparto en el libro. ¿Hay algo que quieras destacar de tu libro, de tu experiencia personal? Bueno, es que realmente el libro abarca muchísima cosa, ¿no? Es decir, desde la trascendencia del ser humano hoy en día, como estamos viviendo actualmente, hasta tiene que ver también con el fenómeno OVNI. Yo me inicié en el fenómeno OVNI en el año 88, cuando tenía 15 años, así que saquen la cuenta de la edad que tengo. A partir de ahí viví unas cuantas experiencias relacionadas a este tema. Eh, Producto del trabajo y de la vida cotidiana, yo tuve que alejarme del contacto y del fenómeno OVNI, y esta persona de alguna manera, además de todas las experiencias que había vivido anteriormente, meses atrás, me hizo retomar el tema y con una fuerza impresionante. Yo creo que si no hubiera vivido la experiencia, hoy sería un docente más, dando mis clases en el aula, y nada de esto, nada de lo que estoy compartiendo ahora hubiera sido posible, ¿no? Eres docente del ámbito informático, o sea que Así es, sí, sois, así sois es, Ferran, el sí. presente. Antes, cuando hablábamos de la informática, era el futuro. Ahora es el Sí, presente. ahora es el presente y va a seguir el futuro también si seguimos en esta situación, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, hablas del tema OVNI, ¿no? Objetos voladores no identificados. Eh, tus primeras experiencias y tus investigaciones, ¿hasta qué punto te han llevado, no? Porque tú dices que ellos nos observan aunque no compartamos el mismo barco. ¿A qué te refieres, Eduardo? Bueno, en realidad, los que no compartimos el mismo barco somos los seres humanos. Los seres humanos no compartimos el mismo barco. Hace poco Uruguay fue bastante conocido a nivel internacional por la repatriación de un
de un buque de turistas que iban a partir, que estuvieron viajando por Ushuaia, la Antártida, etcétera, ¿no? A un costo de unos $20.000 aproximadamente el pasaje. Bueno, hay gente que hoy en día no tiene la posibilidad de poder plantar una zanahoria. Es decir, así como hay personas que tienen la posibilidad de poder gastar en un crucero $25.000 por un viaje de 21 días, hay otras personas que ni siquiera tienen la posibilidad de tener 2 metros de tierra para plantar una zanahoria. Entonces, no todos los seres humanos estamos en el mismo barco. No todos los seres humanos estamos viviendo esta pandemia de forma igualitaria, digamos, ¿no? Hay personas que de repente ya no soportan más la soledad, así como hay personas que ya no aguantan más la compañía ni siquiera de su propia familia, ¿no? Estamos en una etapa a nivel mundial, en una crisis de crecimiento, en el cual los conceptos que teníamos de espacio van a cambiar, ya están cambiando. Cuando salgamos a la calle, el concepto de espacio va a ser distinto, vamos a vivir una transdimensionalidad, es decir, vamos a estar mirando un poco más adentro, porque la cuarentena nos está llevando a eso, a mirar más adentro. Y en ese sentido vamos a estar más cerca de lo prójimo y de lo próximo. Así como estamos más cerca de lo próximo, también vamos a estar más cerca del prójimo, y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, ¿no? Hoy en día el ser humano está viviendo un proceso de mucho crecimiento a nivel tecnológico que nos aleja de la naturaleza, y bueno, y eso conlleva a que perdamos en cierto sentido muchos aspectos de las cuestiones humanas, ¿no? Que antes nos vinculaban. Hoy en día la tecnología, si bien tenemos la oportunidad entre tú y yo de poder comunicarnos, al mismo tiempo nos aleja de los más cercanos, de los más próximos. Y bueno, y este tipo de interiorización es importante, aunque no todos vivimos el mismo proceso. Ya te digo, hay gente que está bastante sola, que se le está realmente complicando. Y bueno, y es por eso, porque no todos estamos en el mismo barco, ¿no? Los seres extraterrestres nos están viendo a la distancia algunos, otros están muy cerca nuestro, como esta persona, como Ángelo, que se acercó a mí en la Plaza Independencia. Es decir, que en el universo hay de todo. Por suerte, hay seres que están muy cerca nuestros, codo a codo, pero también hay seres que nos están observando a la distancia porque también están aprendiendo nuestros propios procesos. ¿Hasta qué punto, y piensas tú, por tu experiencia y todo lo que estás viviendo, y se está viendo, lo hemos visto aquí en Andorra, se está viendo en España, Europa, en Asia, también en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, tanto avistamiento ovni, ¿a qué atiende esta gran iluminación nocturna? Porque solo se ven de noche, de tanto objeto, no sabemos muy bien tripulado por quién o por qué especie. Bueno, es que en realidad ellos lo que están haciendo es aprendiendo de nosotros, ¿no? Es decir, nosotros somos una suerte de experimento a través del cual ellos se están reconectando con algunas emociones que habían perdido, producto de la desconexión a través de la propia tecnología. Es decir, hay civilizaciones que hoy en día no existen porque esa tecnología les dio de cara y se autodestruyeron. Y nosotros, si seguimos en la misma situación, vamos en ese camino. Hay películas que de alguna manera son premonitorias en ese sentido, por ejemplo, Elysium y Terminator. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo con el 5G y con los satélites de Elon Musk, se viene una situación muy compleja a nivel planetario si nosotros divorciamos lo que tiene que ver con la espiritualidad, la humanidad y la tecnología. Y en ese sentido, hoy en día nos encontramos ante esa disyuntiva, ¿no? Es decir, es necesario tener que vincular esos dos aspectos, tanto el tecnológico como el humano, para poder sobrevivir como especie. Si no, no lo vamos a poder hacer. Es decir, el planeta Tierra hoy en día está viviendo una situación en la cual está descansando, digamos, ¿no? Es decir, la Tierra hoy está descansando gracias a nuestra quietud y gracias a nuestra interiorización.
Es decir, Eduardo, que mencionabas la película, tenemos una imagen de ella, de Elysium, que la tecnología nos llevará al principio a muchas cosas buenas, pero después habrá como una deshumanización y que estas razas quieren aprender para que no, en un futuro, ellos no caigan en este error, que puedan modificar a través de alguna línea de tiempo. Claro, estos seres, los seres extraterrestres hoy en día están aprendiendo de nuestra experiencia porque quieren ver cómo nosotros nos desempeñamos ante lo que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a esta tecnologización, quieren ver cómo nosotros nos vamos a desenvolver. ¿Por qué? Porque en parte la evolución nuestra también de alguna manera va a influir a la de ellos, ¿no? Es decir, que todo en el universo forma parte de una unidad que está integrada, que está vinculada, y lo que le pasa a un ser humano, en parte también nos pasa a todos. Lo que le pasa a un pueblo, a una civilización, también de alguna manera le afecta a otras. Lo que le está sucediendo hoy en día a nuestra civilización, el planeta Tierra, también ellos se van a ver afectados. Entonces, en ese sentido, las miradas del universo están centradas en nuestro planeta, ¿no? A ver cómo nos desenvolvemos de aquí en más. Estamos viviendo en un sistema mercantil totalitario donde se ha perdido la noción de valor y se ha transfigurado por la noción de precio. Hoy en día la salud de cualquiera de nosotros tiene un precio. ¿Cómo es posible que hayamos perdido el rumbo de tal manera? ¿Cómo es posible que hayan personas que no puedan llegar a la medicina para salvar su vida porque no tienen el dinero para hacerlo? Mientras que hay otras personas que ya están de alguna manera reservando sus viajes espaciales para hacer vacaciones o para irse a vivir a otros planetas. Hoy en día la NASA tiene los ojos puestos en otros planetas no muy lejanos que puedan ser habitables, por si en algún momento el planeta Tierra de alguna manera se destruye, ¿no es cierto? Y se destruye porque estamos en un sistema mercantil totalitario ante el cual hemos redimensionado más la palabra precio que la palabra valor. Hoy en día el valor de los valores, ¿sí?, como seres humanos, ha decaído muy mal. Entonces, la vida tiene un precio. Hoy en día la vida tiene un precio. Entonces, el planeta, la única forma en que va a poder sobrevivir es a través de las personas que quieran de alguna manera regresar a la Tierra, ¿no? En algún momento yo pienso de que, en algún momento inclusive hoy se está dando esa situación donde la gente está abandonando las ciudades y quiere volver al campo, quiere volver a los ríos y a los árboles. En algún momento vamos a tener que descender desde los rascacielos y desde nuestra pedancia y arrogancia y vamos a tener que volver a los ríos y a los árboles. Hace un tiempo los seres extraterrestres hablaban de que teníamos que formar comunidades de base autosustentables. Porque no se trata simplemente por una cuestión espiritual o espiritualista o romántica, digamos, de hacer la vida tipo hippie. No se trata de eso, sino que se trata de una suerte de profilaxis a nivel humana y a nivel planetario también, para darle un descanso a la Tierra. Es decir, que tiene las comunidades de base autosustentadas viviendo en la Tierra, viviendo de la Tierra a través de sus propias manos, tiene que ver con una cuestión hoy en día de supervivencia. Es decir, que si no volvemos a la tierra, a los ríos y a los árboles, es muy difícil de que nuestro planeta pueda sobrevivir. Hoy en día la industrialización desmedida, infinita, en un medio ambiente finito, está contaminando totalmente nuestros ríos, nuestros mares. Hasta hace un tiempo, cuando la cantidad de personas en nuestro planeta Tierra era menos, digamos que sí se podía hacer, porque el planeta mismo se regeneraba de forma rápida. Pero hoy en día, con la cantidad de personas que somos en el planeta, cada vez le cuesta más volver a regenerar su situación de forma natural. Imagínate que fuéramos, que acá hubiera una suerte de palangana, de un bowl de agua, un bowl, no sé si estoy siendo claro, una olla de agua, de un metro de radio, ¿no? Si somos dos personas podemos escupir al agua y digamos que se sobrelleva, ¿no? Pero si somos 10 personas escupiendo a la misma olla de agua, bueno, evidentemente que no va a tener la misma capacidad de recuperación el agua
que si fueran 10 personas y que fueran 2 escupiendo al, al agua. Yo sé que es un ejemplo grosero, pero vale la aclaración. Eduardo, hace unos años las Fuerzas Aéreas de Uruguay desclasificaron pues, algunos archivos sobre el tema OVNI, ¿no? Y uno aconteció en el año 1986, cuando hubo una persecución en la que, bueno, pues embarcaron 2 aviones militares Pucará, era de noche, a la persecución de unas esferas de luz, que no eran ningún avión, ninguna avioneta, ningún helicóptero, ningún cepelín, nada, eran unas esferas de luz que, según los pilotos, y esto está desclasificado, salieron, cuando fueron al encuentro, desaparecieron a una velocidad vertiginosa en una aceleración imposible y fueron en dirección hacia Argentina y no pudieron ser alcanzados. Desde Uruguay, ¿cómo está el tema extraterrestre, dado que se están desclasificando documentos? Bueno, Uruguay siempre ha sido un país bastante visitado por los extraterrestres, y tenemos zonas bastante calientes, como son San Ramón, que es donde yo vivo, el Valle de los Espejos. Precisamente vivo acá a unos 300 metros de la zona donde se dan la mayor parte de los avistamientos. En realidad San Ramón es bastante pequeño. También tenemos Aurora en Salto, tenemos el Arequita también, es decir que Uruguay es bastante visitado por los seres extraterrestres. ¿Cuáles son las causas? Bueno, por ejemplo, acá en San Ramón tenemos una plataforma de hierro de aproximadamente 1 centímetro de ancho que cubre toda la localidad y que llega inclusive hasta el río. Si alguien tiene la oportunidad de visitar San Ramón, Canelones, Uruguay, y descender hacia la zona del río, van a ver que hay barrancas de aproximadamente 2-3 metros de altura, y en esas barrancas van a ver placas de hierro, ¿no? Algunos... ¿Qué significado tienen? ¿Qué utilidad? Bueno, algunos especulan, bueno, el hierro es un conductor electromagnético, ¿no? Algunos especulan de que eso, junto a las corrientes de aguas subterráneas que tenemos en la localidad, genera energía que estas naves podrían llegar a utilizar. El movimiento de estas naves es bastante singular, porque la fuerza que se ejerce en la nave no es como la fuerza que se ejerce en los automóviles nuestros, ¿no? Es decir, la fuerza solamente se ejerce de repente en las ruedas traseras, en una línea que abarca el ancho de las cubiertas, y por eso cuando el vehículo frena existe la inercia y nos vamos un poquito hacia adelante cuando el vehículo frena, porque la fuerza es solamente ejercida a través de los neumáticos. Estas naves no, la fuerza es ejercida para el movimiento a través de cada molécula de la nave y de los integrantes que están dentro. Entonces, por ser ejercida en cada molécula de la nave, tienen la facultad de poder girar en seco, pasar de, no sé, de 200 kilómetros a 0 instantáneamente, inclusive describir ángulos realmente impresionantes de menos de 90 grados, de 30 grados, o mismo en una línea recta de 180 grados. Y es precisamente por eso, porque el movimiento de las naves, la fuerza se ejerce en cada una de las moléculas y no en un lugar en particular como nuestros propios vehículos, ¿no? ¿Son tripuladas? ¿Hay entidades biológicas dentro? Sí, claro que sí. En algunas naves sí, en otras no. En otras son más pequeñas, que le llamamos cameplas, que pueden ser como desde una pelota de ping-pong de unos 5 centímetros de diámetro, hasta de repente esferas de 1 metro de diámetro, 2 metros de diámetro, que no son tripuladas, pero son una suerte de ojos o de un tipo de drones, como nosotros usamos actualmente, drones, pero con ciertas características especiales, ¿no? Precisamente anoche tuve la oportunidad de filmar una, que en cualquier momento voy a compartir el video, de una de estas naves. Y el fenómeno es muy interesante, ¿no? Pero más allá de eso está lo que conlleva el fenómeno, qué es lo que nos quiere decir, para qué están. Es decir, tenemos que tener la capacidad de poder discernir de por qué está sucediendo todo esto actualmente en nuestro planeta, a través del fenómeno OVNI, a través de los fenómenos desconocidos, y de alguna manera ver cuál es el significado de todo eso, ¿no? Es decir, cuál es el trasfondo profundo de todo eso, qué es lo que nos está queriendo decir. Creo que el mensaje tiene que ver con eso, ¿no? Con una expansión de conciencia a la cual el ser humano tiene que llegar en este momento,
simplemente y nada más y nada menos que para poder sobrevivir a esta situación, ¿no? Y para finalizar la entrevista, Eduardo, cuéntanos, ¿estamos cerca, según tus experiencias, tu conocimiento y tus investigaciones? Ya no te hablo de una desclasificación, sino de una evidencia ovni, una evidencia UFO, una evidencia extraterrestre. Bueno, es que ya la están habiendo. Es decir, si bien hoy en día está bastante complejo creer en algunos videos, porque obviamente que la tecnología que tenemos a nivel informático hace de que se pueden trucar muy fácilmente algunos fenómenos, pero al mismo tiempo hay evidencia de que el contacto está siendo real, de que estos seres nos están, algunos acompañando codo a codo y otros observando a la distancia. Si bien quizás es necesario de que sea un contacto de forma más consciente a nivel colectivo, pero hay colectivos hoy en día que sí están teniendo esos contactos y que están de alguna manera transmitiendo esa información al resto de los seres humanos, ¿no? Es decir, que el contacto de forma consciente y colectiva yo creo que está cada vez más cerca. El tema es que a nivel internacional se está dando información a cuentagotas, es decir, hace muy poco se compartió desde el gobierno de los Estados Unidos un paquete de información interesante que tenían, no oculto porque ya lo habían compartido anteriormente, pero sí están transmitiendo información de a poco, ¿no? Y eso de alguna manera tiene que ver con el ir acostumbrando a las personas a lo que está sucediendo, ¿no? A nivel cósmico. Podemos decir, y atendiendo tu blog, que estamos ya vinculando universos, vinculando civilizaciones, vinculando tecnologías, vinculando espiritualidad. Sí, eso está sucediendo, pero antes tiene que suceder un cambio a nivel de conciencia. Es decir, para que la Tierra, el planeta Tierra de alguna manera pueda sobrevivir a esta situación de crisis, tiene que haber un cambio a nivel de conciencia. Hubo un maestro hace mucho tiempo que decía de que el ser humano tiene la posibilidad de poder crecer o evolucionar a través de dos vías, a través del choque, la experiencia de la asociación de ideas. Muchos de nosotros estamos viviendo el choque de la experiencia y está siendo bastante traumático. Y eso es una forma de despertar también, de crear conciencia. Pero estaría bueno hacerlo mejor a través de la asociación de ideas. Y el periodo que está viviendo actualmente nuestra humanidad tiene que ver con eso. Hay cosas que se están gestando entre bambalinas que tienen que ver con un gobierno realmente oscuro, tenebroso, que vive de la energía del sufrimiento, del dolor y del miedo, que realmente está haciéndole la guerra a otra porción de la humanidad que de alguna manera está queriendo lograr una experiencia de expansión de conciencia a nivel colectivo, ¿no? Entonces, hoy es el momento de elegir en qué lugar de la balanza queremos estar. Y para eso es muy necesario la meditación, y para eso es muy necesario el tomar conciencia de que vivimos en un sistema mercantil totalitario, que si nosotros no incorporamos o revalorizamos, valga la redundancia, los valores humanos antes que el tecnológico, antes que el económico, va a ser muy complejo salir de esta situación. Hay que retomar cosas como, por ejemplo, la comunicación en VHF, ¿no? Es decir, las antiguas radios con las cuales nosotros hablábamos en VHF hay que retomarlas porque no dependen tanto del Internet, ¿sí? Hoy en día el Internet está siendo no solamente capitalizado, sino que distribuido en ciertas capas de la sociedad, donde hay personas que no tienen acceso, hay una brecha digital importante. Generalmente hay mucha gente que está en situación de pobreza que no tiene la posibilidad de acceder al Internet de velocidad, así como no tiene posibilidad de acceder a la salud. Y bueno, y entre esto, los satélites de los cuales habíamos hablado hace un rato, de Elon Musk, que van a laburar o van a trabajar, mejor dicho, en frecuencias de hasta 40 GHz. Cuando estamos hablando de VHF, estamos hablando de 300 Hz a 30 Hz. Un gigahertz son 1000 millones de mega. Es decir, un mega es 1 millón. Un giga
¿sí? Son 1.000 millones. Es decir, imagínate la diferencia que hay entre la contaminación, por llamarlo de alguna manera, de VHF, las radios antiguas, a lo que es el Internet de hoy. Y eso genera a nivel orgánico problemas bastante complejos, ¿no? Que hoy en día, ahora en este video no lo podemos desarrollar, pero más adelante quizás sí. El asunto es que, bueno, tenemos que unir de alguna manera lo que tiene que ver con la espiritualidad, la humanidad, a la cuestión tecnológica, si no va a ser muy complejo salir de esta situación. Tú lo has dicho, Eduardo, son en los momentos que te tienes que poner en la balanza y decir de qué lado quieres estar, este o este. Me recuerda un poco a la lección cuando Morfeo le dice a Neo, ¿qué quieres? ¿Qué pastilla quieres, la azul o la roja? La elección, esa es la situación. La clave es la elección de la vida. Eduardo Biglione, desde Uruguay, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos y tus experiencias con nosotros aquí en Sapiens. Bueno, le agradezco a ustedes, Ferranz, y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Y amigos y amigas, de lo dicho aquí por Eduardo, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y solo pongo un pellizco más. ¿Qué deben pensar cuando se está por aquí arriba, los astronautas nuestros compatriotas astronautas, cuando miran hacia la Tierra y dicen, pues si desde aquí no hay líneas divisorias, si desde aquí no hay países, es todo uno? Ahí lo dejo. Muchas gracias, repito, Eduardo. Muchas gracias.